Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi abuelo enfermo cortó toda relación con la familia en sus últimos días de vida, pero su funeral reveló la desgarradora verdad que cambió nuestras vidas para siempre. Mi abuelo, Roger, ha estado enfermo durante varios años. Actualmente, apenas puede levantarse de la cama y necesita supervisión constante. A principios de año, los médicos le dieron menos de 12 meses de vida, y no eran de los que se equivocan en estos pronósticos. Nos dijeron que si el abuelo llegaba a fin de año, sería prácticamente un milagro, y que olvidáramos la idea de que pudiera vivir más tiempo. Sin embargo, esto no lo entristeció en absoluto. El abuelo siempre había sido una persona muy optimista y cariñosa, siempre alegre. Tenía el don de hacer felices a quienes lo rodeaban, por eso su cambio repentino de actitud resultó tan sorprendente para todos. Mis abuelos me criaron desde pequeño. Perdí a mis padres siendo muy niño, y ni siquiera conservo un solo recuerdo de ellos, solo los he visto en fotografías. Sí pienso en ellos ocasionalmente, pero no puedo decir que los extrañe mucho. Mis abuelos me proporcionaron una vida maravillosa. Mis abuelos poseen un patrimonio considerable, pero noten que no me incluyo en esa mención. Esto se debe a que mi abuelo decidió criarme de manera diferente al resto de la familia. Quería que no dependiera de su riqueza. Por eso, aunque mis abuelos costearon todo lo que necesité durante mi crianza, no me dieron un estilo de vida lujoso. Fue una decisión excelente, porque creo que no habría desarrollado el mismo respeto por el dinero y el esfuerzo si me hubieran criado de otra manera. Aunque muchos familiares me consideran desafortunado por no tener acceso a esa fortuna, nunca me ha importado realmente. A diferencia de ellos, jamás he codiciado el dinero de mi abuelo. Antes de que su salud empeorara, yo de hecho planeaba independizarme. Mi abuela falleció hace aproximadamente 4 años, y pocos meses después tuve que marcharme a la universidad. Obviamente, me resistía a irme porque sabía lo difícil que había sido para el abuelo la pérdida de la abuela, pero él me sonrió, y me dijo que ya era demasiado mayor para permanecer triste por la muerte durante mucho tiempo. Me explicó que había compartido más de 60 años con la abuela, y que se consideraba afortunado por haberla tenido en su vida. Su única tristeza era porque siempre le había dicho a ella que él partiría primero, para no tener que afrontar la despedida. Aquella conversación fue a la vez conmovedora y melancólica. El abuelo no me permitió quedarme en casa, así que partí a la universidad. Hace aproximadamente un año me gradué, y comencé mi carrera como pasante. Había enfocado mi atención en mi vida personal y profesional, aunque seguía visitándolo periódicamente. Pero cuando su salud empeoró notablemente, regresé a casa para cuidarlo. El abuelo se oponía a esto, insistiendo en que había contratado personal para atenderlo, pero no hice caso a sus protestas. Cambié de trabajo y me mudé cerca de su casa. Desde entonces, me he dedicado a cuidarlo, y hasta hace unos meses, todo transcurría con normalidad. Evidentemente, mi abuelo tiene otros familiares, pero todos ellos solo parecen interesados en su fortuna. La mayoría de nuestros parientes todavía dependen económicamente del abuelo, pero aunque necesitan su apoyo financiero, no se preocupan lo suficiente por él como para visitarlo ocasionalmente. Sin embargo, desde que la salud del abuelo comenzó a deteriorarse, cada vez más familiares han empezado a aparecer, fingiendo preocupación. No me agrada decirlo, pero muchos simplemente están esperando su fallecimiento para reclamar su porción de la herencia. Numerosos familiares, incluido mi tío menor, el hijo más joven del abuelo, mienten y sustraen dinero, situaciones que he descubierto en repetidas ocasiones. Pero nunca se lo he revelado al abuelo. Él ama a todos por igual, y siempre ofrece ayuda cuando alguien atraviesa dificultades. No le importa si le mienten o no, el dinero no es una prioridad para él. Mi abuelo percibe claramente que muchos familiares solo se interesan por su fortuna, pero eso no parece afectarle. Ama a toda su familia incondicionalmente. Por eso, cuando descubrí que algunas personas le mentían y robaban, decidí no comentárselo, anticipando la respuesta que me daría. Inicialmente, temía que conocer la verdad le rompería el corazón, pero estaba bastante seguro de que el abuelo no era tan ingenuo como para no percatarse de que algunos familiares claramente intentaban aprovecharse de él. Simplemente, no le importaba lo suficiente que su familia utilizara su dinero de esa manera. Un día, al regresar del trabajo, escuché a mi tío Jim y a mi tía Sophie tramando algo. Discutían cómo podían aparentar ser más afectuosos e importantes que los demás familiares. Especialmente deseaban que el abuelo los valorara más que a mí. Me acerqué a ellos y les dije que no necesitaban hacer todo ese teatro. Lo único necesario era preocuparse genuinamente por su padre, quien no viviría mucho más tiempo. Jim se enfureció, y me espetó que yo no tenía la estatura moral para hablarle de esa manera, añadiendo que yo buscaba exactamente lo mismo del abuelo. Le respondí que nuestras intenciones eran completamente diferentes, y que el abuelo no favorecería a unos sobre otros. Siempre había sido equitativo con todos, y mencioné esto porque, al igual que Jim y Sophie, muchos familiares sentían celos pensando que el abuelo me quería más que a ellos. Esto no era realmente cierto,
Pero debido a esta percepción, algunos incluso habían intentado incriminarme. Sin embargo, el abuelo jamás creyó sus mentiras, pues confiaba plenamente en mí en todo aspecto. Por eso me sorprende tanto su comportamiento durante los últimos 2 meses. No comprendo qué ocurrió ni si alguien influyó en este cambio. Todo comenzó cuando tuve que ausentarme por unos días. Intenté contactar a algún familiar para que visitara al abuelo, pero él insistió en que estaría bien, así que me marché. Al regresar y verificar su estado, se mostró extremadamente descortés conmigo. Me pidió que no lo visitara, y aunque insistí preguntándole qué había sucedido, se negó a escucharme y me ordenó regresar a mi casa. Jamás había presenciado tal comportamiento del abuelo, especialmente hacia mí. Regresé a mi hogar e intenté comunicarme con él al día siguiente, esperando que se hubiera tranquilizado. Sospechaba que algún familiar había intervenido negativamente. De cualquier modo, al día siguiente volví a visitarlo, pero su actitud no había cambiado. Continuaba molesto y evitaba hablar del asunto. Cuando insistí en dialogar, me echó y cortó toda relación conmigo. Indignado, contacté a mi tío, convencido de que él u otro familiar era responsable de esta situación. Pero lo que descubrí resultó aún más extraño considerando la personalidad habitual del abuelo. Resulta que había cortado relación con toda la familia. No quería hablar con ninguno de nosotros. Mi tío Jim pensaba que yo había orquestado todo esto, pero cuando supo que a mí también me había rechazado, quedó atónito. Jim me preguntó si el abuelo había perdido la cordura, pero eso parecía improbable considerando que estaba bajo supervisión prácticamente constante. Si algo significativo hubiera ocurrido, me habría enterado. Interrogué a todos los empleados de la casa del abuelo, y nadie tenía idea sobre qué había desencadenado este comportamiento. Pero esto ni siquiera es lo peor. Ayer finalmente pude hablar con el abuelo, y sus palabras siguen resonando en mi mente. Desde que cortó lazos conmigo, había intentado persistentemente comunicarme con él, pero seguía rechazándome, reiterando que no deseaba verme. Sin embargo, ayer me permitió entrar en su habitación. Le pregunté qué estaba ocurriendo y cómo podía ayudar. Me respondió que estaba cortando relación con todos, porque así lo había decidido. Afirmó que no quería una familia como la nuestra. Le recordé que hace apenas 2 meses apreciaba a todos por igual, a lo que respondió que ese sentimiento había cambiado. Le dije que no podía hacer esto, que éramos su familia. Me contestó con expresión seria, que ya no nos consideraba como tal. Inmediatamente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Le pregunté si estaba perdiendo la razón, y me aseguró que estaba perfectamente bien, luego me pidió nuevamente que me retirara. Pero antes de irme, me indicó que informara a todos que nadie recibiría su herencia. No he compartido esta información con nadie porque sé que causaría un caos. No logro comprender qué le ocurre al abuelo, ni cómo manejar esta situación. Si no existe una condición física provocando este comportamiento, creo que está actuando así porque siente que le queda poco tiempo. Quizás está experimentando ira al sentir que su vida se acerca al final. Es difícil imaginar lo que atraviesa su mente actualmente. Nadie en la familia ha vivido una situación similar, por razones evidentes, como para comprenderlo. Actualización 1. Han transcurrido meses desde mi publicación inicial. He querido agradecerles y proporcionar otra actualización, pero la vida a veces absorbe todo nuestro tiempo. Lo hago ahora, aunque lamentablemente, esta actualización no trae buenas noticias. Durante este periodo, incluso después de que mi abuelo me dijera que ya no me consideraba parte de su familia, continué intentando descubrir qué estaba sucediendo. Sus palabras me destrozaron, pero no pude abandonarlo. Lo amaba profundamente, así que persistí en mis intentos, pero él se negó rotundamente a permitirme ingresar a la casa, después de nuestra última conversación. La salud de mi abuelo empeoraba progresivamente, y temía que falleciera pronto. Cuando mi tío Jim se enteró de que el abuelo no legaría nada a nadie, ni siquiera a mí, decidió divulgarlo entre todos. Cuando discutimos este tema, le pedí que mantuviera la información en secreto temporalmente, ya que realmente desconocíamos si era cierto. Me respondió que el abuelo mismo había confirmado que nadie recibiría herencia alguna, y me preguntó si yo estaba involucrado en esa decisión. Le aseguré que no tenía ninguna relación con esto, y que estaba intentando calmar al abuelo para que volviera a la normalidad. Le supliqué que no informara a nadie, pero actuó según su propia voluntad. Como era de esperar, tan pronto como los familiares más interesados en la herencia se enteraron, reaccionaron frenéticamente. Algunos rechazaron creerlo, mientras otros acudieron directamente al abuelo para suplicarle, argumentando que no habían cometido ninguna falta. Pero así descubrieron rápidamente que él no modificaría su decisión. Muchos de ustedes me preguntaron si me preocupaba la herencia. Como mencioné anteriormente, el dinero nunca ha sido una prioridad para mí, pues fui criado para ser autosuficiente. Desde que terminé la universidad, no he utilizado un solo centavo del dinero de mi abuelo, así que la herencia no representa mucho para mí. Sin embargo, evidentemente significa todo para mis familiares.
Ellos intentaron persuadir al abuelo para que reconsiderara su decisión, pero fracasaron rotundamente. En aproximadamente 2 meses, también comprendieron que no había forma de que cambiara de opinión. Mi tío Jim seguía insistiéndome para que interviniera, pero le expliqué que ya había agotado todos los recursos para restablecer una buena relación con el abuelo sin éxito, por lo que conseguir la herencia para ellos sería prácticamente imposible. Estaba completamente convencido de que, con el tiempo, la irritación de mi abuelo se disiparía y volvería a su estado normal, así que esperé pacientemente. Pero no experimentó ningún cambio. Anoche falleció mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme de él, aunque sabía desde hace tiempo que no viviría mucho más. Me había estado preparando mentalmente para afrontar su ausencia, pero jamás imaginé que ni siquiera tendría la oportunidad de una despedida. Encuentro algo irónico que todos los demás familiares parecieran más devastados que yo cuando se enteraron del fallecimiento del abuelo. Todas aquellas personas que nunca mostraron verdadera preocupación por él estaban desconsoladas, no porque hubieran perdido a mi abuelo, sino porque perdieron su fortuna. Muestran mayor tristeza que yo, pero por motivos completamente equivocados. Creo que resulta bastante evidente que el abuelo no cambió de opinión antes de morir. Según he escuchado, destinó toda su fortuna a diversas organizaciones benéficas, lo cual en realidad es algo muy noble. Solo desearía que hubiera recuperado su habitual forma de ser, al menos en sus últimos días. Realmente deseaba conversar con él y recibir algunos consejos antes de su partida. Me entristece profundamente que nuestra última interacción fuera una discusión donde me dijo que ya no formaba parte de su familia. El solo pensarlo me resulta doloroso. Eso es todo lo que ha ocurrido, y ahora estoy organizando el funeral. Pero ningún miembro de la familia desea colaborar. Todos están enfurecidos con mi abuelo, y en cierto modo, comprendo sus sentimientos. Pero espero que puedan perdonarlo, y ofrecer su ayuda. Extraño inmensamente a mi abuelo. Ojalá hubiera logrado convencerlo de revelarme qué sucedió realmente. Actualización 2. Esta vez no he tardado tanto en regresar con una nueva actualización. Han pasado 2 días y el funeral se celebrará mañana. El principal problema es que ningún miembro de mi familia asistirá. Están tan enojados con el abuelo, que ni siquiera quieren acudir a su funeral para mostrar un mínimo de respeto. Tras mi última actualización, he estado sumamente ocupado con los preparativos del funeral, y créanme, ha sido extremadamente difícil. Resultó especialmente complicado porque ningún familiar estaba dispuesto a ayudarme. Tuve que encargarme personalmente de la mayor parte de la planificación y organización, con apenas algunos profesionales contratados como apoyo. Ya les he llamado y suplicado, pero todos se han negado rotundamente a hacer cualquier cosa por el abuelo. Para ellos, se ha convertido en un ser despreciable que los dejó sin herencia. Desde el principio sabía que la mayoría de los familiares no sentían un afecto genuino por mi abuelo, pero esta manifestación tan clara, de que solo les interesaba su dinero, resulta excesiva. Mi abuelo es la razón por la que todos disfrutan de vidas cómodas, pero han dejado de valorar eso, y se concentran exclusivamente en la herencia perdida. Aunque todos los miembros de mi familia han declinado ayudar o asistir al funeral, todavía habrá numerosos asistentes. Mi abuelo era una persona reconocida que cultivó muchas amistades a lo largo de su vida. Con tantos amigos, naturalmente, deseaba que el funeral fuera un evento del que mi abuelo se sentiría orgulloso. No he contado con mucha asistencia, pero he hecho mi mayor esfuerzo, y creo que el abuelo estaría satisfecho con mis preparativos. Habíamos conversado frecuentemente sobre funerales y siempre me explicaba cómo le gustaría que fuera el suyo. No deseaba un evento excesivamente triste, sino que prefería que la gente lo recordara con alegría. Así será mañana. Todos sus amigos y conocidos estarán presentes, y los únicos ausentes serán sus supuestos familiares. Aunque para mi abuelo, creo que su verdadera familia serán las personas que asistirán mañana. Obviamente, no deseaba que ocurriera así. Llamé a Jim personalmente y le rogué que asistiera al funeral. Le recordé que era su propio padre y que, independientemente de cualquier circunstancia, merecía tener a su hijo presente. Respondió que Roger ya no era su padre y que lo aborrecía. Hablé con muchos otros miembros de la familia, y recibí respuestas similares. Todos detestaban al abuelo, y se negaban a asistir al funeral. Muchos me preguntaron si recibirían algún beneficio económico por asistir, y les transmití lo que el abogado me había indicado durante la organización del funeral. El asesor legal del abuelo me informó que no obtendrían absolutamente nada, incluso si participaban en el evento. Les recordé que no todo se reduce a cuestiones monetarias. Como la familia ya sabía que el abuelo no había dejado nada para ellos, no encontraban motivo para presentarse. Les supliqué, argumentando que al abuelo le habría complacido ver a toda su familia reunida en el funeral. Respondieron que preferirían que no fuera así, no querían tener ninguna relación con él. Intenté todo lo posible, pero no conseguí persuadir a nadie para que asistiera. Probablemente, seré el único familiar presente en el funeral.
Me siento verdaderamente apenado por esta situación, pero no puedo modificar su forma de pensar. Actualización 3. El funeral se realizó ayer, y tengo numerosos acontecimientos importantes para compartir. Estaba ansioso por encontrar un momento para escribir esta actualización. Durante la mayor parte de la ceremonia, estuve completamente absorbido por las responsabilidades organizativas. Continuaba esperando que al menos algún familiar apareciera, pero no sucedió. Ningún miembro de la familia, exceptuándome, asistió al funeral, aunque numerosas personas que apreciaban y respetaban al abuelo sí lo hicieron. Esto alivió parcialmente la situación, y me alegró comprobar cuántas personas se preocupaban por él, expresándose positivamente sobre su persona. Pronuncié un breve discurso sobre mi profundo afecto hacia él, y lo que representaba para mí. También intenté justificar la ausencia de mi familia cuando alguien preguntaba por ellos. Pero internamente, experimentaba gran indignación hacia ellos, pues demostraba claramente que nadie sentía verdadera preocupación por él. Sin embargo, resultó que mi abuelo era mucho más astuto de lo que imaginaba, lo cual quedó evidenciado después del funeral. El abogado del abuelo anunció que tenía un comunicado importante. Con micrófono en mano, reveló que el abuelo había solicitado que este anuncio se realizara una vez concluida la ceremonia. El letrado explicó que meses atrás, durante el fin de semana que me ausenté por motivos laborales, el abuelo lo había contactado, y le había pedido realizar algo inusual. Le indicó que deseaba modificar su testamento. El abuelo le solicitó cambiar sus disposiciones testamentarias, estableciendo que únicamente los familiares cercanos que asistieran a su funeral podrían recibir parte de su fortuna. La cantidad total se dividiría equitativamente entre todos los miembros de la familia presentes, y si nadie asistía, todos los bienes se destinarían a organizaciones benéficas. Un porcentaje siempre se reservaría para obras de caridad, independientemente del número de asistentes. Así pues, la razón del comportamiento extraño de mi abuelo con todos nosotros fue para descubrir quién realmente lo apreciaba y quién no. Quería asegurarse de que su riqueza beneficiara únicamente a aquellos familiares que demostraran genuino afecto hacia él. Cuando comprendí lo que había hecho, solo pude preguntarme cuándo había planificado todo esto. Me sentí algo ofendido de que decidiera poner a prueba también mi amor hacia él. Quería evaluar a todos en igualdad de condiciones, pero podría haber sido menos severo conmigo. Mientras reflexionaba sobre esto, noté que todos me observaban, incluido el abogado. Entonces comprendí la situación. Yo era el único familiar directo presente. El abogado entonces añadió: una persona en quien Roger confiaba, y se alegró de no haberse equivocado. Luego explicó que, según los deseos del abuelo, toda su fortuna se distribuiría entre los familiares presentes. Observé alrededor y comenté: soy el único familiar aquí. El abogado respondió: bueno, eso significa que no hay nada que dividir, ¿verdad? Todo el patrimonio de mi abuelo me corresponde, o al menos será mío próximamente. Me resultaba increíble, y expresé que no podía aceptar semejante cantidad de dinero. Él respondió: eso es exactamente lo que Roger deseaba, está especificado en el testamento. A estas alturas, la noticia se ha difundido ampliamente, y pronto todos los familiares se enterarán. Estoy bastante seguro de que pensarán que orquesté todo esto deliberadamente, a pesar de haberles suplicado a todos que asistieran. He desconectado mi teléfono porque anticipó lo que ocurrirá. Días y días de llamadas de familiares exigiendo su parte. Finalmente, el abogado me entregó una carta que mi abuelo dejó para mí, pero aún no la he leído. Todavía siento cierto resentimiento porque organizó todo esto, incluso poniendo a prueba mi lealtad. ¿Por qué simplemente no me confió la verdad? Él sabe perfectamente que el dinero nunca me ha importado. Actualización 4. Necesito ponerlos al corriente de los acontecimientos de estos 2 meses. Como anticipé en mi última actualización, apenas un día después, todos estaban ya enterados, e intentaban contactarme incesantemente. Tal como predije, mi familia sospechaba que había utilizado algún tipo de manipulación para heredar todo el patrimonio. Ni siquiera intenté explicarles la situación, sabiendo que nadie me escucharía. Simplemente apagué mi teléfono. Pocas horas después de mi actualización anterior, decidí leer la carta que mi abuelo me dejó. La primera sección expresaba su orgullo hacia mí, y describía el tipo de vida que deseaba para mí. Esa parte la conservaré como un tesoro personal. Posteriormente, explicaba cómo sabía que yo estaría molesto con él por esta estrategia, pero que deseaba ser equitativo. Por eso decidió incluirme en la prueba, aunque no tenía nada que demostrarle. Se disculpaba por jugar con mis sentimientos de esa manera, y me pedía perdón por no permitirme despedirme adecuadamente. También me pedía que no me entristeciera demasiado. Me ofrecía algunos consejos y enfatizaba que, independientemente de cuántos familiares me solicitaran dinero, nunca, bajo ninguna circunstancia, compartiera lo que había recibido de él. El dinero estaba destinado exclusivamente para quienes lo merecían, y aunque solo fuera yo, insistía en que no lo compartiera.
Además, independientemente de cuántas personas aparecieran, quería que yo residiera en nuestra casa familiar. En la carta, me pedía que me trasladara allí. También explicó otro motivo por el que decidió distanciarse de mí durante su etapa final. Mientras se sentía enfermo, yo no viviría plenamente mi vida, permaneciendo constantemente a su lado. Además, detestaba las despedidas, y no deseaba tener una conmigo. Mientras leía todos los elogios que expresaba sobre mí, finalmente me deseó adiós. Me deseaba una existencia larga y dichosa, y me provocó simultáneamente felicidad y tristeza leerlo expresarse normalmente nuevamente, algo que había anhelado presenciar antes de su partida. Al día siguiente, mi tío Jim fue el primero en presentarse para confrontarme. Me interrogó sobre cómo lo había conseguido, y le aseguré que no había hecho absolutamente nada. Fue la voluntad expresa del abuelo, quien había ofrecido a todos una oportunidad equitativa de recibir parte de su fortuna. Le expliqué que él y los demás familiares fueron quienes fallaron en la prueba. Esto provocó su furia. Le recordé que le había suplicado a él, y a muchos otros, que colaboraran o al menos asistieran al funeral, pero fueron ellos quienes rechazaron al abuelo. Entonces le pedí que dejara de importunarme, y se marchó. Otros familiares continuaron acosándome solicitando dinero, pero persistí ignorándolos. Posteriormente, me trasladé a la residencia del abuelo, y la familia comenzó a presentarse diariamente, exigiendo lo que denominaban justicia. Difundían entre conocidos que les había arrebatado su legítima herencia manipulando al abuelo. Intentaron conseguir que otros amigos y parientes se alinearan contra mí, presentándome como el villano de la situación. Solicité a algunos empleados leales de mi abuelo que realizaran una investigación exhaustiva sobre los familiares que sustraían dinero, y resultaron ser numerosos. Consecuentemente, los despedí de los empleos que el abuelo les había proporcionado, y suspendí cualquier tipo de ayuda económica que continuaran recibiendo. Corté a toda la familia de cualquier asistencia financiera proveniente del abuelo, lo cual incrementó su irritación. Hicieron todo lo posible por combatir estas decisiones, pero sin éxito. Tenía plena autoridad para proceder como considerara oportuno, pero implementé estas medidas únicamente para honrar los deseos del abuelo. Personalmente, no tengo interés en este patrimonio. La familia intentó emprender acciones legales contra mí, para obtener lo que consideraban su derecho, pero solo desperdiciaron tiempo y recursos. El abuelo se aseguró meticulosamente de que nadie pudiera arrebatar el dinero a sus beneficiarios legítimos, aunque probablemente no anticipó que yo sería el único. Hace una semana, numerosos familiares, incluyendo a Jim, Sophie y otros, acudieron suplicando ayuda, porque carecían de empleo y apoyo económico, encontrándose en situación precaria. Prometieron hacer cualquier cosa a cambio de asistencia, y juraron no volver a sustraer fondos de los negocios familiares. En ese momento, decidí que el abuelo los ayudaría, pero no de la manera que ellos esperaban. Les ofrecí empleos, pero diferentes a los que ocupaban anteriormente. He asignado a la mayoría de los familiares trabajos básicos que exigen considerable esfuerzo, para que comprendan también el valor del dinero. No tuvieron otra alternativa que aceptar, y actualmente muchos trabajan arduamente. Lo detestan, pero carecen de opciones. Y evidentemente, no les estoy proporcionando dinero gratuitamente. Las personas que sustrajeron fondos están trabajando el doble que antes por la misma remuneración. Considero que es una estrategia excelente. Están aprendiendo el valor de cada dólar ganado con esfuerzo, y creo que al abuelo le habría encantado presenciarlo. Solo espero haber honrado adecuadamente sus deseos. Dios, lo extraño inmensamente. Actualización 5. Esta actualización es necesaria para informarles sobre la situación actual de mis familiares, especialmente aquellos que aceptaron trabajar para mí. Reconozco que no todos aprobaron mi decisión de emplear a personas que aparentemente no lo merecían. Sin embargo, esto formaba parte de un plan más amplio, que ahora ha demostrado su efectividad. Además, si alguno de los familiares hubiera demostrado su valía como trabajador, aunque los puestos no fueran especialmente destacados, podrían haberse redimido. Era su oportunidad, aunque puedo adelantar que no ha sido el caso. Siempre intuí que mis familiares mostrarían su verdadera naturaleza tarde o temprano, y eventualmente lo han ido haciendo. Algunos renunciaron rápidamente. Supongo que esperaban recuperar sus antiguos privilegios. Sin embargo, nunca les prometí eso, solo la oportunidad de aprender el valor del trabajo honesto. Así que abandonaron para buscar otras alternativas laborales. No obstante, quienes han encontrado otro empleo, no se encuentran en mejores condiciones que con los que ofrecí, mientras otros ni siquiera han conseguido nueva ocupación. El resto ha sido despedido. Actualmente no queda ningún familiar trabajando. Los motivos de despido fueron nuevos intentos de hurto, con la diferencia de que ahora había supervisión constante. Cuando lo intentaron, se tomaron medidas inmediatas, e incluso se han presentado demandas contra estas personas, así que han perdido sus empleos en condiciones aún peores que cuando comenzaron. Los familiares que necesitaban desesperadamente ingresos, ni siquiera pueden trabajar honradamente,
aunque sus circunstancias vitales dependieran de ello. Esa prueba que mi abuelo diseñó ahora tiene mayor sentido, porque si hubiera dejado su fortuna en sus manos, actualmente serían un grupo de personas con una mentalidad de privilegio injustificado y excesivo tiempo libre.